Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Vamos a charlar con Marcelo González, un amigo de muchísimos años, un periodista de notable capacidad que le ha dedicado su vida al boxeo. Marcelo lleva más de 40 años de trabajo en el periodismo deportivo, pero específicamente en el boxeo, más allá de que puede cubrir fútbol u otras actividades, y ha publicado su libro Recordando, que son un relato, si se quiere, condensado de las miles y miles de peleas que él ha visto. Gracias, Marcelo, por estar con nosotros, por 12 rounds al corazón, que creo que reflejan un poco lo que es el contenido de este libro, ¿verdad? ¿Qué tal, Hernán? Bueno, el gusto de estar acá otra vez y presentando mi libro, ¿no? Mi ópera prima, y estoy tan entusiasmado que ya tengo 3 historias escritas para una segunda parte. Pero sí, 12 historias al corazón tienen que ver con mi pasión por las historias, por el boxeo, por el periodismo. Pese a que por ahí la gente me conoce por Teis Sport, por Combate Space, 26 años allí, soy un periodista de extracción gráfica, casi 20 años en la agencia Telam, empecé en Revista Cuadrilátero con Hernán Santos Nicolini, así que no me es ajena la pluma, pero claro, eran todos cables sin rigor literario. Bueno, de tanto haber leído, de tanto haberme nutrido de esas historias que me han conmovido, porque después te haré un relato de todo lo que hay en ese libro, es que me decidí a hacer una antología y bueno, condensar allí en esas 100 páginas 12 historias de la vida real, por eso 12 historias al corazón, y una que me animé de ficción, en un delirio que yo creí que era un delirio, pero después pensé, no debe ser tan delirante pensar que alguna vez vaya a subir a un ring un boxeador creado por inteligencia artificial. Marcelo, las historias de boxeo, estos 12 rounds al corazón, ¿son historias de knockouts o son peleas que por ahí tienen momentos específicos que de alguna manera vos llevás en el corazón y los recordás? No, son historias más que peleas. De pelea hay un solo cuento, una sola historia, que fue en el año 55. El capítulo se llama La pelea de los pies descalzos. Historia real. Peleaban por el Campeonato Mundial Gallo en Bangkok, Tailandia, el campeón Jimmy Carruthers de Australia contra el retador local Chamreen Songkhitrat, en un estadio al aire libre. Se largó una lluvia tremenda al empezar la pelea, tanto es así que a la mitad del combate los dos boxeadores decidieron sacarse las botitas para seguir peleando porque se resbalaban. Y cómo terminó esa pelea, por eso se llama la pelea de los pies descalzos. Ese es el único cuento o historia que habla de una pelea. Después tenemos historias. Una de las que más me gusta a mí es la de Maravilla Martínez, que me escribió el prólogo, así que le agradezco infinitamente. Aprovecho este espacio para mandarle un abrazo. Está en Madrid, en esas temporadas que el ex campeón pasa en España, porque él, después de pelear y perder su invicto ante Antonio Margarito el 19 de febrero de 2000 en Las Vegas, fue una paliza la que le dio Margarito, realmente, se baja del ring y ante los micrófonos de Juan Larena, de Combate Space, yo estaba en la transmisión, por eso lo recuerdo bien, dijo, no di ni el 1% de lo que soy, pero sé que voy a volver a Las Vegas porque este lugar me pertenece. Una osadía tremenda. Yo cuando lo escuché me quedó grabado porque digo, ¿quién es este pibe para mandar semejante pronóstico tan audaz y reclamar la catedral del boxeo cuando había sido paliciado por Antonio Margarito? Y sin embargo se dio. Y el proceso está narrado en la historia, la número 1. Eso también habla de la fortaleza mental de Sergio, ¿no? El grado de confianza que tenía sobre sí mismo, incluso cuando él toma la decisión de irse del país y hacer su carrera en Europa, establecer la base en Madrid. Me parece que también él tiene un grado de confianza muy, muy grande, ¿verdad? Sí, absolutamente. Es que este libro, casi todas las historias se trata
de redención, de pelearle más que al boxeo, a la vida. En definitiva, el boxeo es como la vida misma, retacada en 3 minutos por round, ¿no? Por eso esta historia de Maravilla fue una de las que más me conmovió y las que yo quise resaltar, porque es algo que no se marca mucho entre las tantas hazañas que nos regaló para el boxeo argentino el quilmeño. Sí. O, mejor dicho, nacido en Avellaneda, pero afincado desde chico en Quilmes. Después tenemos, bueno, boxeadores que, por ejemplo, uno llamado Craig Bozianowski, boxeador de peso crucero en los 80, que tuvo un accidente en moto y se le tuvo que amputar la pierna derecha. Y aún así volvió a boxear. Y no solo eso, disputó el título mundial 12 rounds ante el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, Robert Daniels. La historia está narrada allí. O el boxeador de la mandíbula de acero. Claro. Cuando uno dice mandíbula de acero es que resiste el castigo, pero en este caso fue literal. Eugène Criqui, campeón francés y europeo en los 20, sufrió una herida de guerra en la Primera Guerra Mundial. Un balazo le atravesó y le rompió la mandíbula inferior y audazmente un médico le colocó una placa de acero recubierta con piel de sus pantorrillas. Y el tipo volvió a pelear y fue campeón mundial. Ganó en el Polo Grounds semanas antes que pelearan Firpo Dempsey en 1923. Qué increíble. Bueno, historias como esa que me conmovieron en su momento están reflejadas allí. Porque son historias desconocidas. La gente que conoce o que sabe de boxeo, que le gusta y que está muy cerca de Maravilla Martínez sabe miles de cosas, pero por ahí yo no me acordaba ni por asomo de aquella declaración que fue hace 25 años, 26 años y que la hizo en Combate Space, ¿no? Para todo el país, para todo el continente. Claro, será por eso que a mí me quedó grabada, porque estaba en la transmisión. Pero igualmente hay muchos capítulos que se han reflejado en mi canal de YouTube, que se llama justamente como el libro, Recordando, con la KO, así que los invito a seguirlo. Muchas de esas historias, como la de la mandíbula de acero, la de Maravilla Martínez está en un short, la de Bozianowski, el boxeador con pierna ortopédica también, pero hay otras que no, como por ejemplo la que a mí más me ha conmovido en mis 40 y pico de años en el periodismo, es la de Bobby Chacón. Una vez Carlitos Irusta, como un amigo, me invitó a escribir una necrológica de Bobby Chacón, que fue un campeón muy popular en los 70 y 80, de peso pluma y superpluma. Había murió en 2016. Le escribí la nota, pero evocando el suceso que más me marcó, que más me conmovió, de todas las historias que están allí. Y se las relato para que ustedes tengan el gancho que pueda motivarlos a comprar el libro y leerla. Pero la verdad que la historia es conmovedora porque Bobby Chacón y su esposa, Valerie, tuvieron una discusión muy acalorada antes que Bobby se fuera a pelear a Sacramento, California. Él vivía en Los Ángeles, para un combate más. Ya venía en la decadencia Bobby Chacón y su esposa le rogaba que dejara el boxeo, pero Bobby, con esa enfermedad, entre comillas, que tienen los que han sido notorios y que se niegan a dejar el boxeo y a buscar una nueva chance, la desoía. La esposa consigue un trabajo en la paradisíaca Honolulu, Hawái, convencida de que su marido la va a acompañar, se lo dice y él le dice: no, tengo una pelea en Sacramento. Bueno, discusión, Bobby se va a Sacramento, pasa el pesaje, llama a la casa, la mujer casi ni lo escuchó, estaba totalmente enojada, y luego se va al estadio. En el interín, uno de los colaboradores de Bobby Chacón recibe la noticia que Valerie, la mujer de Bobby, se había suicidado. Se pegó un tiro y se lo fue a decir a Bobby antes que subiera al ring. Dudaban entre decírselo o no, porque estaba a punto de pelear. Se lo dijo. Y Bobby peleó igual. Ganó. Y no solamente eso, después fue campeón del mundo otra vez. Increíble. Cuando ya estaba en la pendiente, en el suicidio de su mujer, y por ella peleó hasta volver a ganar una corona del mundo. Bueno, todos los pormenores de esa historia, que spoileé demasiado, están allí. Pero están bien contados y a la gente le va a remitir, como a mí me remite ahora, que cuando Galíndez le ganó a Richie Cates, le ocultaron
a Galíndez la muerte de Bonavena. ¿Te acordás, Marcelo? Claro. Tito Lecture se había enterado del crimen, del asesinato de Bonavena, pero no se lo dijo antes de la pelea, se lo dijo después. Sí. Evidentemente ahí fue está bien, no era la esposa, ¿viste? Claro. Pero bueno, en este caso de Bobby Chacón pasó así, Sí. y fue algo que me conmovió, cómo este tipo sacó de la peor noticia posible que alguien pueda tener antes, no solamente de boxear, de seguir la ejercer vida. cualquier tipo de Sí, actividad, sí. Y el tipo va y gana, y después fue campeón del mundo de vuelta. Te pido una pausa, Marcelo, Sí, una por pausa favor. técnica, y seguimos la charla con Marcelo González. Un puñado de murmullos, historias de pugilistas y soñadores. Un libro que bucea por la vida de tantos boxeadores que persiguen sus sueños detrás de un puñado de murmullos. Pedidos a universodeportivo@hotmail.com. Como siempre, abrimos este espacio para presentar las voces de los protagonistas. No voy a entrar en polémica ni nada, sino que obviamente España es uno de los mediocentros más grandes del mundo porque son grandes jugadores. En Chelsea, con los entrenadores que tuve también, acá en la selección también, creo que fui cambiando roles dentro de mi juego y nada, creo que hoy me siento un poco no, te digo, bastante más maduro que hace 4 años. Era un niño cuando llegué a la selección y creo que hoy en día me fui exigiendo también en mí mismo, en querer mejorar, en querer sumarle cosas a mi juego para ser un poco más completo y creo que hoy en día lo estoy logrando. Obviamente el rival juega, Argelia teníamos buenos jugadores y creo que también el calor también te ayuda a bajar un poco esa ventaja física, así que nada, creo que igual hicimos un gran partido, creo, con Argelia, manejamos todo el tiempo la pelota, más allá de que hay momentos que hay que defender, pero creo que lo hicimos bien. Estamos bien, poco más que agregar de esto. El equipo está bien y estamos para afrontar el partido de mañana. Lo que siempre digo, si hay un rival que está mejor o que está haciendo las cosas mejor o que te sorprende con algo, bueno, hay que atrincharse, hay que defender. No puedes imponer tu juego y hay veces que ha sucedido y seguirá sucediendo. Lo importante es que cuando te hacen eso el equipo esté pronto. Si no estás pronto para hacer eso, se te complica. Creo que nosotros eso lo tenemos claro. No siempre se puede ser dominador del balón, nos gustaría, nos encantaría, pero hay veces que no somos dominadores de la pelota y a lo mejor de resultados sí, como pasó el otro día, pero no es una idea que tenemos en la cabeza. Pero lo importante es que el equipo reacciona cuando pasa eso y eso es lo que a mí me deja tranquilo, la verdad. Los partidos vemos todos, lo que podemos lo vemos todos en directo. Está bueno porque se aprenden un montón de cosas, continuamente vas mirando situaciones y aparte porque nos gusta. Y concentrado no hay muchas más cosas para hacer, es mirar los partidos del mundial, hablar con los tuyos e intentar ver por dónde va el mundial, que está un poco jodido saber por dónde va el mundial. Hay situaciones muy extrañas, entonces la estadística al final son bastante engañosas. Bueno, diferencias las hay en todos los equipos, pero creo que tienen similitud en que son equipos que van a buscar el arco enfrente, a lo mejor de una manera diferente. Austria más vertical, no juntando tantos pases, aunque tiene buenos jugadores, pero sí que son equipos que salen a buscar el partido y eso creo que está bueno para el espectáculo. Va a ser un partido creo que entretenido para el público, que tiene muy buenos jugadores, que presiona bien, que es un equipo vertical, ha hecho una gran clasificación y lo hemos estado viendo que es un rival a tener en cuenta. Así que será un partido complicado. Los dos hemos ganado nuestro primer partido, eso puede ser que ayude a que el espectáculo sea aún mejor, así que difícil, duro.
cosas por mejorar, que cuando éramos pacientes, moviendo la pelota de un lado al otro, encontrábamos los pases. Ellos en un momento del primer tiempo no querían salir, propio de saber que nosotros entre líneas encontrábamos jugadores fáciles y no había que apresurarse. Si tenía que durar 2 minutos la jugada, que dure, porque las 2 o 3 veces que encontramos un jugador por adentro generamos situaciones de gol. Contento con la actuación de Leo, sobre todo por lo vuelto a convertir y el equipo. El equipo creo que cuando hay que sufrir, el equipo lo hace. Hoy por momentos, sin que ellos nos hayan puesto en dificultad, sí es verdad que no teníamos la pelota y bueno, sufrimos, pero sabemos sufrir. Y eso es un mérito del equipo, más allá de que se pueda hacer mejor. Creo que el mérito del equipo es saber en cada momento qué hacer. Es un rival duro un rival complicado, que no da una pelota perdida, que tiene mucha altura, físico, no podemos descuidarnos, así que contento por haber clasificado y parecía que iba a ser fácil y seguro que no. Ustedes han visto los 2 partidos que fue y fueron partidos complicados. Del penal sí es verdad que pasaron unos minutos donde parecía que no pasaba nada, pero bueno, pero es propio también de la madurez que tiene este equipo. Es verdad que bueno, es un golpe no convertir un penal, pero sabiendo de que al momento de activarse, cuando se activa Leo, se activan todos, y eso creo que es un mérito también del equipo. Y no está, bueno, me preguntan a veces si Lautaro y Julián juntos. Bravo, Lautaro, Julián, Leo, después hay que defender, hay que correr. Yo me encantaría porque los vamos a los 2, los vamos a los 3, ponemos a Leo también. Pero él tiene que jugar, porque lo digo yo. Y está buena la pregunta, ¿por qué no los 2? Y no es fácil. Si perdemos el equilibrio, bueno, podemos llegar a ser un equipo bueno, difícil, vulnerable, que no es la idea. Ellos han entendido el mensaje. Lautaro ha hecho un trabajo enorme, le hicieron el penal, hizo para el equipo trabajo defensivo, tuvo 3 situaciones de gol que los compañeros no encontraron. Y yo creo que el que mejor lo entiende es él y Julián. ¿Cómo no voy a querer que jueguen? Son los 2 máximos goleadores, uno nos diría de España y de Italia. Pero para mí es una decisión difícil, dura, porque lo aprecio y para mí, bueno, pero el equipo está por delante, ellos lo están entendiendo, lo están llevando lo mejor posible, es lo que quieren jugar, pero lo están llevando muy bien y eso está bueno. El equipo ya sabe lo que juega y sí es verdad que el equipo se lo damos el día anterior, así que todo lo que va saliendo del día anterior capaz que no es verdad, pero sí que es verdad que entendemos que los chicos que están afuera nos pueden aportar en algún momento y siempre les decimos que no siempre el que inicia es el más importante, puede ser el que está afuera y el mundial es largo, entonces manejamos un montón de alternativas y ojalá todos nos puedan aportar lo suyo. Bueno, es que ya los halagos, las palabras sobran de lo que es como jugador, no queda duda ninguna de lo que es. Si alguno tenía alguna duda, creo que se está comiendo sus propias palabras y bueno, feliz por él, por lo que es como jugador, por lo que representa a nivel mundial, por lo que representa al fútbol sudamericano, que salió de ahí, que eso es muy importante y bueno, la verdad que contento por que le vaya bien a él. El Mundial ha cerrado su etapa de clasificación, se han jugado una cantidad enorme de partidos, pero la mayoría de altísimo nivel, con seleccionados como Países Bajos, Alemania, Inglaterra, la propia Francia, que han mostrado un nivel de juego muy alto, y Argentina a la cabeza, el equipo que mejor se ha defendido y que mejor ha atacado, con la estrella descomunal que tiene este Mundial y que ya tiene la historia del fútbol a Lionel Messi. Es cierto que ahora empiezan los playoffs, empiezan los debates más importantes del fútbol, mientras de manera paralela caminan el color, las notas, el ruido, lo que nos interesa, el juego, las voces de los protagonistas aquí en Universo. Seguimos la charla con Marcelo González, un hombre de más de 40 años dedicados al periodismo y al boxeo específicamente, como decíamos al principio del programa, con su cara y su imagen en Combate Space.
en ESPN, en Teis Sports, en todas las cadenas más importantes y por supuesto en la gráfica que refleja, recordando, creo que en un streaming, y alguna vez lo charlamos en alguna mesa de café, tu admiración por Carlos Monzón, Sí. que somos casi de la misma edad. Y bueno, para nosotros fue absolutamente significativo, porque vos decías algo que yo me acuerdo que lo sentía a los 8 años. Monzón ganaba siempre, era increíble. Incluso cuando estuvo complicado con Valdés, ganó igual, ¿viste? Contame de tu relación con esa idolatría, Marcelo, de Monzón. Está escrito allí el por qué yo abracé al boxeo y al periodismo como profesión. Pero sí, tenés razón, es la síntesis perfecta. Monzón ganaba siempre y yo de chiquito era un consumidor ávido de los cómics, de superhéroes. Ajá. Batman, Superman, Linterna Verde, Flash, la Liga de la Justicia. Y de pronto en mi casa, como en gran parte del país, los sábados a la tarde, porque Monzón peleaba casi siempre en Europa, se ponían las peleas de Monzón. Monzón ganó el título en el 70, yo tenía 5 años y reinó durante toda mi infancia. Se fue en el 77 cuando yo ya tenía 12. Y este tipo ganaba siempre. Pasó a ser mi héroe de carne y hueso. Después te cuento una al margen, porque llegaba el Mundial 78, al poco tiempo de que Monzón se retiró, y yo empecé a comprar, también apasionado por el fútbol, fascículos de la historia de los mundiales y me encontré con la del Maracanazo. Ajá. La selección de Uruguay del 50 y Carlos Monzón marcaron mi amor por el fútbol y por el boxeo. Sí. Por esa hazaña inigualable de los charrúas en el Maracaná. Pero al margen de esto, volviendo a Monzón, sí, el tipo ganaba siempre. Y después alguna vez recuerdo muy vagamente que mi viejo y mi mamá veían las peleas de Galíndez o de Mohamed Ali, contemporáneos a Carlos, y los periodistas los llamaban campeones mundiales y yo decía, no, si el campeón mundial es Monzón. Claro. Para mí era toda una sola cosa el boxeo, hasta que me explicaron la división de categorías y yo me empecé a interesar por los héroes con puños enguantados, encabezados por mi ídolo Carlos Monzón, obviamente. Además, porque él, bueno, vos lo conociste mucho a Hernán Santos Nicolini, que tuvo una gran confianza, porque cuando va a pelear con Benvenuti no era ni favorito ni mucho menos, ¿verdad? Claro, todo tiene que ver con todo. Mis inicios en el periodismo fueron con Santos. Santos generosamente me abrió las puertas de su oficina, me dio trabajo sin yo ser más que un simple entusiasmado adolescente por el boxeo. Y claro, al poco tiempo de conocerlo a Santitos, me contó la historia de su vínculo con Carlos Monzón y cómo él llega a transmitir la pelea y el knockout de Monzón a Nino Benvenuti. Él compró los derechos cuando nadie creía en Monzón y nadie se los compraba a él para irradiar la pelea, hasta que al final arregló con José María Muñoz en Radio Rivadavia, que tenía ya su equipo formado, el inolvidable dueto de Caffarelli y García Blanco. Exacto. Pero Santitos quería relatar. Entonces Muñoz le propuso la salida, pelea a 15 rounds, Muñoz decía, la pelea va a durar los 15, si es que Benvenuti no lo noquea antes. Bueno, relata Caffarelli los rounds impares y vos los pares. Claro. Y tocó round 12, round par, y lo relató Nicolini. Por eso esa historia también, en algún momento la voy a escribir si Dios quiere. ¿Fueron los 80 la edad de oro del boxeo? Digo, por los Cuatro Reyes, por lo menos para nosotros, debe haber sido los 50 quizás para la gente más grande. Pero, ¿los 80 fue la edad de oro, Marcelo? Para mí los 80 fueron la edad de oro en todo aspecto. Vos que sos contemporáneo a mí, seguramente estarás de acuerdo. Pero en el boxeo específicamente, sí, es algo, creo que para mí fue único. Ese cuarteto mágico de Hearns, Hagler, Leonard y Durán va a quedar siempre en el recuerdo, ¿no? En Argentina también, a partir de Sergio Palma, coronado en el 80, con el advenimiento de Falucho Laciar, en el 81, Vallas, que fue el boxeador que más me gustó ver en vivo en toda mi carrera y con el que guardo una gran admiración y amistad, gracias a Dios. Látigo Koji más adelante, el advenimiento de Locomotora Castro, que fue en el 87, 88. Ubi Saco, un crack en todo aspecto, muy efímero como campeón del mundo. Los cracks fueron efímeros, como Vallas y como Ubi. Me marcaron a fuego, como
a todo ser humano de la Argentina nacido en los 60, como yo. Claro, claro. Gustavito Vallas era conmovedor, ¿no? Algunos dicen mejor que Loche, otros, dicen que no vale la pena la comparación, pero es lo que vos decís, el talento puesto en un ring. Llegamos al final, Marcelo, y quiero pedirte alguna palabra final justamente para el libro. ¿Cómo nació, digamos, y qué le dirías a la gente, digamos, desde las entrañas? Porque un libro es como un hijo, ¿verdad? Tal cual. ¿Y cómo lo sentís vos recordando? Yo siento que fue escrito con el corazón, por eso ese título, porque fueron historias que a mí me marcaron a fuego. Creo que mucha gente se va a sentir identificada con las historias que hay allí, desde el vínculo de una persona, en este caso mi esposa, con su padre, desde un muchacho que tuvo una pierna amputada, otro que se le fracturó la mandíbula en 1000 partes y hubo que restituirla con placas de mental, boxeador que también tenía la pierna rígida, el Macetón Cabrera, ejemplos de resistencia, ejemplos de lucha, que creo que todos en distintos campos los tenemos, y por eso busqué que esas historias lleguen al corazón y que la gente que lea cada una de las historias pueda sentirse identificada. Muchas gracias, Marcelo. Un placer. Gracias a vos. Marcelo González en Universo Deportivo, que sigue de esta manera. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión.